Estamos estudiando la fascinante historia del rapto de la iglesia. Ya Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 nos habló de un evento donde el Señor repentinamente vendrá por su iglesia y dice que los arrebatará en los cielos, se los llevará en una nube y procederán a un evento trascendental que se llamará el Tribunal de Cristo. Entremos en detalles. ¿Cuándo sucederá este rapto de la iglesia y cuáles son las características generales de él? Escuche este devocional y deje que Dios edifique su corazón, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Un saludo especial a todos los que nos escuchan en los más remotos lugares del mundo. Este devocional cada día llega a cientos y miles de vidas de personas que se deleitan en oír, en aprender y en conocer la palabra del Señor. Muchos no nos escriben, muchos no nos saludan, pero sabemos que están ahí. Y de vez en cuando nos los encontramos a lo largo del camino y siempre tienen una palabra de gratitud para el devocional Maná. Les quiero contar que ya tenemos fecha para nuestra gira que vamos a llevar a cabo en los Estados Unidos con nuestra agenda devocional. 2 eventos vamos a llevar a cabo. El evento para matrimonios, donde queremos reunir a los matrimonios, tener una cena romántica con ustedes y desarrollar un excelente material. Así que yo le voy a pedir a las parejas que quieran asistir a este evento que se inscriban con tiempo, porque va a ser un cupo limitado. Vamos a hacer un evento en la Florida para matrimonios y un evento en New Jersey. Así que toda la gente que viva en el norte y sus alrededores será en New Jersey, y a los que vivan cerca a Florida y sus alrededores tendremos otro evento. 2 eventos de matrimonios a nivel de los Estados Unidos y nuestro recorrido de la agenda devocional. Así que mañana voy a empezar a dar fechas, horas, lugares para que estén muy atentos y compartan con nosotros esta maravillosa experiencia de volvernos a ver, volvernos a encontrar, saludar a los que no han tenido la oportunidad nunca de ir a un evento Maná. Esta es la oportunidad de sus vidas para que vayan con nosotros. Estamos estudiando acerca del rapto. Quise pasar de manera muy rápida la semana pasada hablándoles del evento como tal. Ya Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 nos dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor aparecerá en el cielo, pero hay detalles interesantes. Por ejemplo, ¿sabía usted que cuando el Señor venga por su iglesia, Él no tocará la tierra? Será un encuentro en los aires, en las nubes. ¿Sabe usted quiénes van a estar en ese evento? Esos son los detalles que quiero empezar a conversar con ustedes a lo largo de esta semana, para que los que están tomando nota en su agenda tomen unos versículos que son muy importantes para que vayan entendiendo cada vez más este evento tan importante para la iglesia. En primer lugar, tenemos que decir que aunque la venida del Señor va a ser inminente, y cuando decimos que es inminente es que el Señor va a venir, y el Señor va a venir en cualquier momento. Pero también hay algo interesante que los cristianos debemos saber. Miren, se los voy a poner como ejemplo con lo que pasó la semana pasada con el huracán Milton que pasó por la Florida en los Estados Unidos. Nadie sabía en qué momento eso iba a tocar tierra o lo que iba a producir, pero los expertos le hacían un seguimiento y le decían a la gente: viene de tal parte, se aproxima, tiene vientos de tal velocidad y se pronostica. O sea que cuando realmente él toca tierra y hace el daño que produce, nadie sabía lo que iba a pasar, pero estaban advertidos. Más de 6 millones de personas que viven en ese sector dejaron sus casas y se fueron. ¿Por qué? Porque había una alerta y la alerta era máxima y era muy seria. Es lo mismo. Yo pienso que cuando hablamos de la venida del Señor, hay algo que no puede hacer la iglesia, y es dormir. La Biblia dice que cuando el Señor venga nos encuentre velando. La Biblia dice que debemos ser sobrios y estar despiertos, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero
Cuando aprendemos a leer la Biblia y mirar lo que va a acontecer en los últimos tiempos, nos damos cuenta que no sabemos exactamente el día y la hora, sí sabemos que la venida del Señor está pronta y que debemos prepararnos y hacer lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, cuando el Señor habló de los eventos futuros, Jesús dijo que Él regresaría a la tierra, que Él cuidadosamente advirtió a sus discípulos que necesitaban estar constantemente preparados para esto. Si usted lee la Biblia, en Mateo, en el capítulo 24, Jesús fue muy enfático con sus discípulos y les dijo detalles como estos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24. El versículo 1 empieza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren que el Señor empieza a dar detalles. Ahora, ellos entendieron que la actual era terminaría con su venida, y así lo dice este versículo 3, porque el Señor lo aclara. Mire que en el versículo 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, allí, en ese momento, le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos sabían que la era en la que estaban iba a terminar con la venida del Señor. Y la garantía de su venida era una de las verdades que Él siempre le dijo a sus discípulos para consolarlos. Me encanta cuando el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, les hace una analogía muy interesante. No se turbe vuestro corazón, dice el versículo 1 de Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor una y otra vez le dijo a sus discípulos. Yo sé que los discípulos muchas veces cuando Jesús les predicó, ellos no entendían. Y yo no sé si le entendieron cuando Jesús les habló estas palabras. Pero Jesús les habló muchas veces de que Él iba a morir. Ellos no entendían por qué Jesús, siendo un hombre bueno, tenía que morir. Pero lo entendieron en el tiempo. Era la única manera que podíamos obtener la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Jesús también les dijo que Él tenía que partir. No sé cuánto le entendieron, pero miren, aquí Jesús dice: yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me encanta saber que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas y que Dios nos está esperando y que el Señor viene porque Él quiere que donde esté Él, nosotros estemos con Él. Entonces, cuando el Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17 dice: vengo a arrebatar a mi iglesia, es porque Él viene a llevársela. Él viene a estar porque quiere estar con nosotros. Así que esas son las buenas nuevas para nosotros como iglesia. Sigamos y determinemos el tiempo. Este es un gran tema de estudio y hay muchas versiones con respecto a cuándo será el rapto de la iglesia. ¿Se acuerdan por qué les puse a estudiar las 70 semanas de Daniel? Les dije a ustedes que quedaba una semana detenida en el tiempo que se iba a cumplir al final, y era la semana 70. Cuando determinamos la semana 70, las profecías del capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel nos decían que iba a pasar un acontecimiento. Y el acontecimiento era el gobierno de alguien que iba a ejercer autoridad sobre las naciones. No iba a estar solo,
iba a estar acompañado de 10 reyes o gobiernos. Entonces decíamos que era la combinación de un reino espiritual, pero también de un reino terrenal. Y estábamos hablando del anticristo. Ahí habla de un periodo de que en los primeros 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana 70, este hombre se dedicará a engañar a todo el mundo, hará un pacto de paz, un pacto donde todo el mundo quedará descrestado por su sabiduría, porque hará cosas que nadie nunca había hecho, porque traerá la anhelada paz que el mundo siempre ha querido que se firme en todo rincón del mundo, porque traerá una falsa seguridad de tranquilidad económica, seguridad económica. Claro, ¿quién no dice que ese es el Mesías que estaban esperando cuando produce todo ese tipo de señales? Paz, estabilidad económica y un poco de cosas que todo el mundo está esperando. Pero también dice la profecía de Daniel que a la mitad de la semana ese falso profeta, el cual es el anticristo, se va a develar a todo el mundo y todos van a reconocer, y dice que va a empezar a perseguir a los escogidos, a los elegidos, al pueblo de Israel y a los que se identifiquen con el Señor y con su palabra. Y vendrá un tiempo de muchos, pero de muchos juicios sobre la tierra. Por eso cuando hablamos del tiempo en que va a suceder la tribulación, la pregunta es, ¿la iglesia va a estar en medio de la tribulación? Hay muchas posturas y yo quiero simplemente mencionar que la postura que yo quiero mencionar a ustedes el día de hoy en este devocional es una de ellas. Usted tendrá que compararla con otras. Por ejemplo, hay autores que dicen que la iglesia va a estar los primeros 3 años y medio de la tribulación y luego será arrebatada. Hay otras teorías que dicen que van a pasar los 7 años, la última semana, y que la iglesia será arrebatada al final de la semana 70. Yo particularmente, después de haber leído, estudiado y comparado, creo que la iglesia no va a pasar ni va a vivir la semana 70 de Daniel. Creo que el rapto de la iglesia será antes de esto. Y precisamente el devocional durante esta semana voy a tratar de explicar por qué estamos convencidos de que nosotros como iglesia no vamos a pasar por el tiempo de tribulación y gran tribulación. Que todas las promesas que Dios determinó para su pueblo y para su iglesia tenían que ver con librarlo del juicio, del dolor que va a producir estos últimos tiempos sobre toda la humanidad. Así que esté muy atento a lo largo de esta semana, porque ahí es donde vamos a hablar por qué sustentamos nosotros que la semana 70 de Daniel va a ser solo para aquellos que no conocieron a Jesús, que conociéndolo no lo reconocieron en su corazón como Señor y Salvador, o que lo negaron o que se rebelaron contra Él, y que la iglesia va a ser anticipada de todo ese juicio, y por eso, como pasó en los tiempos de Noé. Por eso les mencioné la semana pasada que una de las comparaciones más exactas acerca de la venida del Señor es el tiempo de Noé. Vino el juicio, pero el Señor preparó un arca y le dijo a Noé que él y su familia se salvarían. Es exactamente lo mismo. Hay varios hombres de la Biblia que vivieron eventos como estos. Uno fue Noé, el otro fue Enoc, que dice la Biblia que fue traspuesto y no vio la muerte. El otro fue Elías, que fue arrebatado en unos carros de fuego y llevados al cielo. Todos esos hombres representan eventos donde venía el juicio de Dios, pero el hombre a quien Dios decidía salvar no pasaba por ese evento. Y yo particularmente estoy convencido que nosotros como iglesia no vamos a vivir el tiempo de la semana 70 y lo vamos a explicar paso a paso para que ustedes lo entiendan. Voy a tratar de hacer estas cosas de manera lenta, por eso no quiero avanzar mucho en mis textos para que ustedes lo puedan entender y podamos ir de una manera sencilla, práctica, pero que usted cada día asimile lo que está escrito. Tome su agenda devocional ahí donde está para el día de hoy. Hoy es el día 288 en su agenda. Por favor, lea el capítulo 27 del libro de Números. Y mire por qué se presentó Moisés delante de Dios. Porque Dios eligió a Josué como su sucesor. Lea cada una de las preguntas
y deje que Dios siga edificando su vida. Ore conmigo y entregue este día y esta nueva semana en las manos del Señor. Padre, gracias por este día, por esta nueva semana que comienza. Gracias por tu palabra. Gracias por escogernos como tu iglesia y porque tienes un plan único y exclusivo para nosotros. Así que vale la pena estar preparados, vale la pena ser tu iglesia porque tienes un plan especial con nosotros. Pero también nos da una gran responsabilidad, ser verdaderamente hijos de Dios aquí en la tierra y velar para que cuando tú vengas nos encuentres preparados. Bendice a cada oyente de Maná, que tu bendición repose sobre todos y tu gracia esté en medio de nuestras vidas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.